El librito abierto. Por Fred T. Wright. Capítulo 4. El Cordero abre el rollo de Daniel. Messenger and News Review, febrero de 1994. Apocalipsis 5, 1 al 13. Los dos grandes sacrificios. En el capítulo anterior vimos claramente que solo después de la más terrible lucha consigo mismo, Dios Padre dio su permiso personal a su amadísimo Hijo para sacrificarse a fin de salvar a este mundo y a todos sus habitantes malditos por el pecado. La fuerza más poderosa que existe, su infinito amor por su Hijo, se esforzaba por proteger a su unigénito de un destino tan terrible como el que le esperaba a aquel que debía ser la propiciación por la raza caída. El Todopoderoso y Omnisciente comprendió a la perfección el impresionante costo que su Hijo tendría que pagar, el rechazo, la persecución, la burla, el escarnio, la tergiversación, el horror de la gran oscuridad que se abatiría sobre él y, lo que es mucho peor, el abismo sin fondo de separación que aparentemente se interpondría entre ellos para siempre. No tenemos más que los conceptos más débiles de las terribles agonías por las que su Hijo tendría que pasar, del profundo, oscuro y misterioso temor que rodearía su ser, y del peso del pecado que se abatiría sobre él y que le quitaría la vida. No fueron los judíos ni los romanos quienes mataron a nuestro Salvador, sino el pecado mismo quien fue el verdugo. Solo pasando por todo lo que somos capaces de experimentar personalmente de las agonías de Cristo, podríamos tener siquiera una idea de lo que fueron los sufrimientos de Cristo, pero su Padre lo sabía todo hasta la última pizca de pérdida, angustia, manto de oscuridad y dolor indecible. El deseado de todas las gentes, página 643. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. De esa terrible sensación de separación de Dios que sufrió Cristo está escrito además. El deseado de todas las gentes, página 701. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. En el deseado de todas las gentes, páginas 636 a 705, se hace una descripción detallada y vívida de la terrible prueba por la que Cristo había de pasar. Allí vemos vagamente los acontecimientos que ya han sucedido, lo que Dios comprendió clara y exhaustivamente antes de que nada de ello hubiera sucedido. Cuanto más nos acerquemos a obtener un concepto verdaderamente realista de lo que ocurrió, tanto mejor estaremos capacitados para comprender lo que el Padre Eterno atravesó en su lucha trascendental por el destino de la humanidad. Cuanto más conscientes seamos de lo cerca que estuvimos de perecer nosotros, los miembros de la humanidad condenada, más profundamente agradecidos estaremos por la desinteresada decisión que tomó el Padre. Al tomar esa decisión, Jehová abrió la puerta al futuro, que permaneció bajo su control, al menos hasta la ratificación del pacto proporcionada por la muerte y resurrección de Cristo. Para lograr esa confirmación, otra decisión tuvo que ser tomada por uno de la divinidad, esta vez por Jesucristo mientras estaba vestido de carne y sangre débil, caída, pecaminosa y mortal. Una vez más, se trataba de una lucha vida o muerte. Una vez más, el destino de la humanidad temblaba en la balanza. Como antes, los ángeles contemplaban en silenciosa ansiedad el resultado que establecería el reino en justicia, o lo destruiría para siempre. Pero antes de explorar y desarrollar más este punto de la verdad, permítame llamar su atención sobre el hecho de que en este capítulo no estamos estudiando las grandes decisiones que el pueblo de Dios tuvo que tomar de vez en cuando para preservar el plan de salvación, por muy vitales y fatídicas que fueran esas decisiones. Lo que estamos considerando son las ocasiones en que las deidades mismas tuvieron que luchar para tomar decisiones críticas para la supervivencia exitosa del plan de salvación. Se podría argumentar que si una de las deidades no hubiera cumplido su promesa, Dios podría haber instituido otro plan, del mismo modo que el fracaso del rey Saúl condujo a su rechazo y a que su lugar fuera ocupado por otro, incluso David. Eso no es cierto, pues la introducción de dinastías de reemplazo nos revela lo que sucedería si el Salvador fracasara. Mientras que un rey y su dinastía pueden ser reemplazados, la posición y la obra del Salvador no podían serlo. Dios solo tenía un hijo unigénito que podía ofrecerse para salvar a los perdidos y, si él fallaba, también lo haría el plan de salvación. Dios no tenía respaldo, aunque la posibilidad de fracaso era muy real y estaba aterradoramente cerca de suceder. Era una situación de todo o nada. Si Cristo no hubiera cumplido su misión, todo estaría perdido.
Incluso la elección que su padre había hecho después de luchar tan terriblemente por su maravilloso amor por su hijo, no habría tenido ninguna consecuencia. Cuando el Padre Eterno pasó por esa impresionante lucha que resultó en la entrega de su Hijo unigénito para sufrir y morir por los perdidos, esto no puso fin a la necesidad de que la deidad se sometiera a otra gran y terrible lucha en la que, una vez más, el destino de la humanidad temblaría en la balanza. Esa ocasión fue cuando, en el huerto de Getsemaní, la salvación de la humanidad dependía de que un miembro de la divinidad, a saber, el Hijo unigénito de Dios, entrase 3 veces en la presencia de su Padre para suplicarle que le quitase la responsabilidad de ser el sacrificio mediante el cual el hombre podría salvarse. De esa increíble prueba, leemos lo siguiente. El deseado de todas las gentes, páginas 641 a 642. Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran obscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba ahora no por sus discípulos, para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado, y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado, para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 42. 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio, pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría, y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre, a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales, donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión. Y no se apartará de su misión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 42. Se podría argumentar que Dios y Cristo son tan perfectamente justos que sería imposible que se comprometieran a salvar a los pecadores y luego, cuando llegara el momento de enfrentarse a la realidad, se negaran a cumplir su pacto. Pero la justicia perfecta no excluye la libertad de elección. El Evangelio no hace a una persona incapaz de pecar, sino capaz de no pecar. Por lo tanto, Dios podría haber elegido no honrar su pacto hecho con Cristo y el Espíritu Santo para salvar a los pecadores que perecen. Sin embargo, si lo hubiera hecho, ciertamente habría actuado injustamente, y por lo tanto pecaminosamente. Uno puede preguntar, ¿cómo y por qué habría sido pecado para él haber ejercido su perfecto derecho de elegir no salvar a los perdidos? La respuesta a esta pregunta es que la rectitud es el sacrificio de uno mismo en servicio de los demás sin importar el coste para uno mismo, mientras que la iniquidad es el servicio a uno mismo sin importar el coste para los demás. Las vestiduras de Cristo están bañadas en su propia sangre. Las vestiduras de Satanás también están bañadas en la sangre de los demás. Si el Padre Eterno hubiera elegido no permitirse a sí mismo y a su Hijo sacrificarse por la salvación de los perdidos, entonces habrían comenzado a operar de acuerdo con los principios del reino de las tinieblas, el camino poblado por los injustos. Aunque la plena manifestación del resultado de esta elección no sería inmediatamente aparente, sino que tardaría algún tiempo en madurar, el resultado final sería demasiado terrible para las palabras. Además, la injusticia no se autodestruiría totalmente, porque Dios, habiendo elegido un curso injusto, perpetuaría el pecado al convertirse en un pecador inmortal. La idea de que el pecado puede ser inmortalizado es probada por el hecho de que si Adán, después de haber comido del fruto prohibido, hubiera continuado comiendo del árbol de la vida, se habría convertido en un pecador inmortal. Patriarcas y Profetas, página 39. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida.
Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradaran a Dios mediante su desobediencia, y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguieran comiendo el árbol de la vida, y perpetuaran así una vida de pecado y miseria. Pero después de la caída, se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida, de ahí que no exista pecador inmortal. Si al participar del árbol de la vida, el hombre, incluido el hombre pecador, adquiere la inmortalidad, entonces ese árbol debe tener en sí mismo el poder de perpetuar la vida. Sin embargo, no puede ser la fuente de esa vida, sino solo un canal entre Dios, la fuente, y el receptor humano. Aún así, aunque el árbol de la vida imparte la salvación de la muerte, no puede impartir la salvación del pecado. Solo un ser puede ocupar esa posición y es Jesucristo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Es muy afortunado para la humanidad que Dios hiciera la elección que implicaba el sacrificio de su Hijo en el primer caso, y que, en el segundo caso, Jesús obtuviera su gran triunfo sobre las fuerzas dentro y alrededor de sí mismo, porque por este medio pudo confirmar o validar lo que el Padre había elegido hacer. Esto tiene que ser así porque el Padre no podía salvar a la humanidad sin el Hijo, y el Hijo no podía salvar a la humanidad sin el Padre. Así pues, Cristo pasó en Getsemaní por la misma lucha agónica por la que pasó su Padre cuando se planteó la cuestión de si los pecadores debían ser abandonados o salvados. Las dos experiencias, la del Padre y la del Hijo, son muy similares. En ambas ocasiones, Jesús apeló a su Padre 3 veces. En la primera ocasión, Cristo pidió permiso para dar su vida en rescate de los perdidos. El Padre Eterno sufrió mucho y estuvo a punto de rechazar la petición. En la segunda ocasión, Cristo dirigió de nuevo sus súplicas a su Padre Celestial, esta vez suplicando alivio de sus espantosos sufrimientos, y liberación de la responsabilidad de pagar el precio de nuestra redención. Ahora deseaba que se le permitiera, no salvar a la humanidad que perecía, sino abandonarla a su suerte, para salvarse a sí mismo de sufrir el sacrificio definitivo. Pero, como en el caso del Padre, así también en el del Hijo, la victoria total se obtuvo al vivir ambos el principio abnegado del servicio abnegado a los demás, sin importar el coste que pudiera suponer para uno mismo. Así está escrito de nuestro Salvador sobre aquel momento en que dejó de lado cualquier pensamiento de autoconservación y determinó. El deseado de todas las gentes, página 642. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Mientras que en la primera ocasión el Hijo no parecía ser el que sufría, en la lucha de Getsemaní. Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas, y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ninguna arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Hemos visto que la victoria obtenida por el Padre fue el medio por el cual su voluntad fue la fuerza controladora durante toda la era del Antiguo Testamento. Lo que él predijo que sucedería, sucedió. Se había abierto una puerta hacia el futuro. Esto sigue siendo cierto a pesar de que la Iglesia y los individuos en esa Iglesia sufrieron muchas derrotas, así como victorias ganadas a lo largo del camino. Pero ninguna de esas victorias pudo ser la última palabra en la gran controversia, y ninguna de esas derrotas lo fue tampoco. En consecuencia, el período del Antiguo Testamento fue un período de grandes oportunidades para el pueblo de Dios, de las que a veces se aprovecharon con razón. Por desgracia, no siempre llevaron la batalla al corazón del campamento enemigo, sino que se contentaron con un logro parcial. No obedecieron estrictamente el mandato divino de, en primer lugar, expulsar totalmente a los cananeos de su propio corazón y, a su vez, de la tierra prometida. Una y otra vez tuvieron que volver para completar tareas inacabadas hasta que Dios les informó de que, pasado cierto tiempo, ya no serían capaces como nación de traer la justicia eterna. Si fracasaban, como de hecho sucedió, su comisión pasaría a otro pueblo. Pero Cristo nunca vaciló. En ninguna ocasión tuvo que volver sobre sus pasos, y nunca dejó atrás una obra inacabada. Cada paso adelante era significativo. El primer gran paso adelante en su confrontación con el problema del pecado,
fue ganar el consentimiento de su padre para sacrificarse a fin de salvar a la humanidad que perecía. La segunda vez que pasó por una crisis muy grande fue durante las largas horas entre el comienzo de sus agonías en Getsemaní y su muerte al día siguiente en la cruz. Los sufrimientos fueron increíbles, pero también lo fueron las ganancias. La puerta fue abierta, los servicios típicos fueron reemplazados por la realidad, y el rollo en las manos de Dios fue abierto por el Cordero. La escena de Apocalipsis 5. Todo esto se revela maravillosamente en Apocalipsis 5. Cuando Juan contempla esta maravillosa escena, ve en la mano derecha de Dios. Apocalipsis 5 versículo 1, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Surge entonces la pregunta de quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. En respuesta a esta pregunta, se encontró que, versículo 3, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Esta incapacidad universal para alcanzar y leer los mensajes contenidos en los 7 sellos, fue causa de gran dolor para Juan, que dio testimonio de su reacción llorando profusamente. Versículo 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces llega la alegre noticia de que, después de todo, había una solución para este gravísimo problema. Juan dijo, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La atención de Juan se dirigió al centro del trono, donde vio, no a un león majestuoso y poderoso, sino a un cordero de pie. Versículo 6, como inmolado. Esta criatura mansa y humilde. Versículo 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. Cuando esto sucedió, los 4 seres vivientes junto con los 24 ancianos se postraron ante el cordero, y entonaron un nuevo cántico de gloriosa y embelesada alabanza al Cordero por sus logros en la realización de su salvación. Mientras Juan escuchaba, percibió las voces armoniosas de miríadas de ángeles que se unían a aquel glorioso tributo de alabanza. Pero eso no era todo, pues además oyó. Versículo 13, todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. También se unen en el canto con los ancianos, los seres vivientes y los ángeles para rendir alabanzas a Dios y al Cordero. Todo esto, debe recordarse, fue visto y oído por Juan mientras miraba a través de la puerta abierta en el cielo que revelaba los triunfos personales de la divinidad en la estabilización del reino para siempre jamás. El extraordinario rollo, cuyo contenido generó tan gloriosos cantos, no puede ser otro que el libro de Daniel. Esto debe ser verdad porque el libro de Daniel es el único libro en las Escrituras que alguna vez fue sellado. Solo los libros sellados pueden ser abiertos, solo las puertas cerradas pueden ser abiertas. Lo que se abrió fue una visión del futuro. A medida que cada sello era roto, nuevos acontecimientos tenían lugar en las luchas entre la justicia y la iniquidad como ya había sido dado a través de las visiones registradas por Daniel el profeta. Pero, esos acontecimientos pronosticados solo podían tener lugar si Cristo había ganado la batalla en Getsemaní y en la cruz del Calvario. Para ayudar en la comprensión de este punto, considere cuán diferente habría sido la historia si el Padre y el Hijo no hubieran ganado sus batallas personales en la gran controversia. No habría habido ninguna propiciación hecha en la cruz, y por lo tanto ningún ministerio en el primer departamento del santuario celestial. Y si nada ocurrió en el primer departamento, entonces a su vez tampoco se habría hecho nada en el lugar santísimo. La última mitad de la 70ª semana y los 2300 días habrían permanecido como un completo misterio, y nada del libro de Apocalipsis se habría escrito jamás. La gran reforma protestante que fue inspirada por la verdad de que la salvación no se obtiene por nuestras obras sino por la fe en el sacrificio de Jesús, nunca podría haber ocurrido. El gran movimiento del segundo advenimiento, que ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel tan poderoso en el cierre de la gran controversia, no habría sido siquiera una posibilidad. Ninguna de todas las luces y verdades acumuladas con las que nos deleitamos hoy, habrían estado a nuestra disposición en el momento presente. Lo más probable es que la humanidad se hubiera destruido a sí misma y a la tierra mucho antes. Una cosa es cierta, y es que no habría habido ningún cordero inmolado para tomar el rollo y abrir el futuro, ni alegría en el cielo, ni cantos de alabanza, ni salvación para nadie. Un páramo despoblado y ennegrecido habría sido pronto todo lo que quedaría de este globo. Entonces la promesa contenida en las declaraciones citadas en el primer capítulo de estos estudios nunca podría cumplirse. Volvamos a citarlas. Testimonios para los ministros, página 114. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta.
Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Testimonios para los ministros, página 113. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. La descripción que se nos da en Apocalipsis 4 y 5 de la experiencia de los moradores del cielo, es una imagen exacta de lo que seremos bendecidos, cuando como pueblo comprendamos lo que este libro significa para nosotros. Entonces, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente diferente, y, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Permítanme presentarles una versión revisada de partes de estas afirmaciones, tal como se leerían aplicadas a los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles y los habitantes de todo el universo. Cuando los moradores sin pecado del cielo comprendieron lo que este libro significaba para ellos, se produjo entre ellos un gran reavivamiento que se manifestó en un gran despertar espiritual, pero no en el sentido de pasar de la muerte a la vida, sino de ser elevados de la vida a una vida mayor. Un reavivamiento celestial. Examinemos ahora la escena representada en Apocalipsis 4 y 5 para ver si estas cosas son así. Cuando se nos presenta por primera vez a estos moradores en la presencia de Dios, se les ve disfrutando de una experiencia espiritual tan rica y vital que están continuamente alabando a Dios tanto con palabras como con acciones. Pero llegó el momento en que su conocimiento del ministerio del Cordero resultó ser tan deficiente, relativamente hablando, que ni uno solo entre toda aquella vasta multitud fue capaz de entender cómo había de ser desellado el rollo, ni conocía a nadie que pudiera desellarlo, ni comprendía cuál era su contenido. Está claro, sin embargo, que cuando el drama del manejo del problema por el Cordero fue representado ante sus ojos, entonces las grandes y solemnes verdades de Daniel y Apocalipsis les fueron reveladas. Entonces llegaron a comprender lo que significaban para ellos los mensajes de esos dos grandes profetas, Daniel y Juan, y fue absolutamente maravillosa la experiencia elevada e intensificada que los iluminó, y el gran reavivamiento de la vida a una vida mayor que siguió. Antes de que llegara esta iluminación, cantaban, es cierto, pero después de que llegó, cantaron una nueva canción como nunca antes habían cantado. Uno era la expresión de la más alta alabanza por los logros del Cordero inmolado desde la fundación de la tierra. Solo podían cantarlo con la intensidad y veracidad con que lo hicieron aquellos cuyos ojos habían sido abiertos y cuyos oídos se habían sensibilizado para escuchar los profundos misterios de la verdad viva de Dios. Cantaron como aquellos que vieron con comprensión compasiva lo cerca que el Padre y el Hijo habían estado de abandonarlos justo cuando más los necesitaban. Comprendieron como nunca antes, que el reino de Dios había sido salvado de la destrucción, y como sus lugares en ese reino habían sido preservados para toda la eternidad. La realidad y la perfección de su liberación eran maravillosas a sus ojos, el carácter de Dios se revelaba en una belleza tan desinteresada, y su poder se manifestaba en una magnitud tan conquistadora, que arrancaba de aquellas miríadas de seres sin pecado los cánticos de alabanza más gloriosos que hasta entonces habían brotado de los seres creados. Habían visto lo que Daniel significaba para ellos y se había generado en ellos una gran y nueva oleada de inspiración. Lo que sucedió en el cielo a los habitantes sin pecado de allí, una vez que Daniel fue desvelado para ellos, fue la revelación de lo que tendría lugar en la experiencia personal de aquellos hijos de Dios en la tierra para quienes también Daniel se convirtió en un libro desvelado. Para ellos, como se señaló en el primer capítulo de esta serie, fue la promesa de un gran reavivamiento una vez que los libros de Daniel y el Apocalipsis fueron entendidos por ellos. Este es el objetivo de estos estudios, desvelar de tal manera estas dos maravillosas presentaciones del Evangelio de Jesús, que los creyentes experimenten un gran reavivamiento y sean bendecidos con una experiencia totalmente diferente a la que poseen ahora. Que ese propósito se cumpla gloriosamente en los verdaderos hijos de Dios hoy.